Então, Jordi, vamos lá. Você que está com as principais perguntas agora. Now, I'm going to switch to English. Let's go. Primeiro dá. Peraí, calma, a gente vai falar em duas, três, né, para quem está assistindo aí. Quem está assistindo também pelo YouTube e tiver acesso pela Hotmart já vai entender como é essa dinâmica de hoje. Primeiro, agradecer ao Henrique pela participação, disponibilidade. E a gente tem algumas perguntas sobre carreira, sobre o trabalho, o desafio, o tipo de atuação, enfim, perguntas que os alunos fizeram ao longo da semana, né, dos dias, desde quando a gente anunciou até hoje. Quer que comece, Raquel? Eu queria, né, só avisar para o Henrique é, que se ele quiser clicar para ouvir a interpretação enquanto o Jordi está falando ou enquanto eu estou falando, ele pode ficar à vontade, né, no globinho da interpretação e tal, e o Jordi também, que ele já sabe fazer isso, porque ele sempre fica acompanhando os alunos. E eu acho que pode começar sem problema. Então é isso, pessoal. Vamos começar primeiro. Eu acho que essa foi uma das perguntas que a gente mais recebeu das pessoas, porque como é essa dinâmica? A gente pergunta no grupo, mas tem algumas pessoas que mandam no privado. E a primeira pergunta é: o que fez você escolher a profissão de tradutor e intérprete? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Eh, desde que me avisaron que íbamos a hacer esta entrevista, me sentí muy contento, muy feliz de poder compartir eh, un poco sobre mi carrera, ¿no? Porque cuando hablamos de la carrera de traductor y de intérprete, muchas veces uno no escoge la carrera, sino que la carrera te escoge a ti. Yo lo que les puedo contar es que yo soy arquitecto de formación. Me gradué en Panamá como arquitecto y después que me gradué, cuando tenía más o menos 26, 27 años, me vine a vivir a Brasilia. Entonces, aquí comencé a trabajar en una oficina de arquitectura durante un tiempo, pero de repente vi que había algo interesante en algo que a mí me gusta mucho, que es la lengua española. Entonces comencé a dar clases de español y una cosa te va llevando a la otra. Es interesante cómo las cosas se van hilvanando, se van conectando y de repente estaba yo primero dando clases, después haciendo traducciones, después interpretando un poco también, porque también he trabajado como intérprete, y ahora, de forma resumida, después puedo dar un poco más de detalles sobre cómo ha sido mi carrera, pero ahora estoy trabajando en el Tribunal de Cuentas de la Unión como traductor de español e inglés y como editor de contenido internacional en la página de la Presidencia de la República y de la COP30, que es un evento monumental que vamos a tener acá en Belém do Pará en noviembre de este año. Henrique, I'm so happy that I met you on a very, very special day with with my friend Fabricio. We have met in a cafe that I love very much, Jacket Cafe. And I remember that I had no idea who you were. And I was like, why does Fabricio want to present this person to me? And then right away, I fell in love with your friendship with Fabricio. And once you were friends with Fabricio, I was like, ah, Fabricio is such a nice person. I love him so much that I'm sure that his friend is very nice too. So, for me, it was a very special surprise and a delight to meet you. And after that, I think that we didn't speak for a very long time. And then we met again at Fabricio's son. I don't know, the day that we went to a cafe again to meet his son.
and I was pregnant and I was about to have my own baby, and I was thinking life is making us meet again, so I think that we need to make this bond stronger. So then I think that life is very special in the sense because it brings people together, and your connections, like you said, in the translation field, we once we meet someone and then we need that person for something else. And right now we are partners in the Sworn translation. And I wanted you to explain to me what inspired you to become a Sworn translator. Esa pregunta es maravillosa porque justamente yo estoy en un momento de mi carrera en el cual yo no me gustaría decir que he llegado a la cúspide de la carrera, pero sí he llegado a una posición que obviamente he tenido mucho trabajo y ha sido muy interesante todo el camino para poder llegar hasta ese punto de la carrera. Y lo de las traducciones públicas, las traducciones juradas, eh, acá en Brasil, eh, hicieron un pequeño cambio en la ordenanza para que las personas se habilitasen y consiguiesen su licencia como traductor público e intérprete comercial. Entonces, eso abrió una oportunidad única. Eh, En los últimos 25 años en los cuales yo he estado involucrado en todo esto de traducción e interpretación, yo te podría decir que hace 23 o 24 años yo nunca vislumbraba en el horizonte ser traductor público e intérprete comercial. Entonces, cuando un colega de trabajo me dijo que habían cambiado ya hace unos 2, 3 años eh, las opciones para que uno adquiriese la licencia, me pareció interesante. Todavía era un sueño, todavía se mantenía algo como distante, pero de repente hace como un mes, eh, tú, Raquel, apareciste en la lista de los traductores de la Junta Comercial y ya yo estaba también en todo ese proceso de obtener la licencia. Tú obtuviste tu licencia como traductora de inglés y yo pude obtener mi licencia como traductor de español, que es un privilegio. Lo tenemos que ver así, como un privilegio y darle valor porque es una gran responsabilidad. Tiene todo digamos, una estructura legal para que tú puedas ser traductor público. En la mayoría de los países es así, ¿no? Pero yo lo tomo como algo muy serio. Entonces, en ese camino, eh, como que nos hemos vuelto a encontrar. Raquel y yo nos hemos vuelto a encontrar porque hace 6 años antes de la pandemia justamente nos conocimos por un hermano de un amigo en común. Y entonces hicimos algunos trabajos, después cada uno siguió un camino y ahora pues nos reencontramos en este camino de traductor público e intérprete comercial que es fantástico. Eh, eso me llena de orgullo, me deja muy feliz porque creo que hay muchos proyectos por delante y muchas cosas buenas en nuestro camino. Muito bom. E, Henrique, outra pergunta que a gente recebeu, e foram algumas pessoas que fizeram, mais de uma, na verdade, perguntaram o que é que você mais gosta na profissão como intérprete e como tradutor. Bueno, yo te puedo decir, yo tal vez tengo cosas que me gustan más, un poco más que otras dentro de la traducción. Pero cuando uno comienza como traductor, por lo menos en mi caso, ¿no? Comencé como traductor, uno siempre ve la parte de los textos. Y entonces me recuerdo yo, cuando conocí a Raquel, Raquel siempre me decía, no, a mí me gusta ser intérprete.
¿Por qué? Porque tú llegas, haces tu trabajo, sales y ya, te olvidas te olvidas de lo que hiciste. El traductor de textos, él le da vueltas al texto. Ves un párrafo, trabajas 1, 2 horas, te sales de la computadora, te quedas 15 minutos, pero las personas tienen gustos, pueden ser, porque hay subjetividad siempre, ¿no? En las profesiones, y el caso de traductores e intérpretes no es diferente. A mí me gusta mucho trabajar con traducción escrita y revisión. Obviamente que me siento mucho más cómodo cuando trabajo en español, pero también trabajo con inglés. Y últimamente con la COP30 ha sido un desafío, porque he tenido muchos textos en inglés para revisión y también dentro del trabajo como editor de contenido internacional en el sitio de internet de la Presidencia de la República. Entonces yo te podría decir que lo que más me gusta es, eh, ahora mismo en este momento, diría yo que 50% y 50% es traducir y revisar. ¿Por qué? Porque yo creo que la revisión es algo que yo no había notado tanto hace algunos años, de la importancia de perfeccionar el texto, de llegar a tener un texto que realmente comunicase en la lengua objetivo lo que se pretende. Entonces, para mí la revisión es también muy importante. Entonces, estoy entre traducción y revisión porque estoy haciendo poco como intérprete. Tal vez esta oportunidad de estar entre tantos colegas intérpretes sea una oportunidad para desarrollarme más y trabajar más también como intérprete, pero en este momento este sería lo que te puedo decir de lo que más me gusta, traducción escrita y la revisión. Okay, now my turn. Can you share a funny or unusual situation you've had as a translator or an interpreter or a sworn translator? Bueno, te puedo decir, acabé de escuchar la pregunta en inglés y te voy a decir una situación que fue reciente. Estaba yo haciendo una revisión, una traducción revisión. Entonces, eh, no puedo mencionar exactamente para quién hice la traducción por una cuestión de confidencialidad, pero me deparé, pues me encontré con una frase y era una frase de un titular. eh, y el titular, el texto en su totalidad, había que traducirlo rápidamente. Podías utilizar inteligencia artificial, pero había que hacer una buena revisión. Y la revisión era una revisión, imagínate tú que eran como 3 o 4 páginas y había que revisarlas en 5 minutos. Entonces, era un desafío porque tenías que hacer la traducción rápido, la revisión también muy rápida y tener un producto de calidad. Al final, para no alargar el cuento, la traducción del titular tenía una frase que en inglés era go south y la traducción se hizo literal, ¿sí? Irse al sur, por ejemplo. Y go south no era un significado literal, sino que era, por ejemplo, en portugués en ir por agua abaixo, ¿sí? O era una situación que hubo problemas dentro de la situación. Entonces, esa fue una experiencia que me pasó y la importancia de hoy en día, por eso es lo que digo, que me gusta mucho la revisión, de revisar esos pequeñitos detalles que dejan el texto rico y redondo, ¿sabes? Georgie, your microphone is off. Agora tá on. Henrique, temos outras perguntas que os nossos alunos enviaram. Uma delas é bem curiosa, inclusive estou bem curioso para saber a resposta. Perguntaram assim: quais as peculiaridades de trabalhar como tradutor e intérprete no TCU? Bueno,
específicamente eh, en el TCU hay un lenguaje muy técnico de auditoría, de toda esta cuestión de fiscalización, ¿no? De las cuentas públicas, de recursos federales que se utilizan en Brasil. Entonces, yo he trabajado, ya trabajé anteriormente como traductor y yo trabajaba en un proyecto donde hacía un poco de comunicación y traducción. Entonces, abrieron unos cupos de traductor, trabajé como traductor, después fui analista, después me fui a la presidencia, ahora regresé y ahora estoy entre la presidencia y el tribunal. Pero lo interesante y lo curioso del tribunal es la especificidad de sus asuntos. Entonces, yo he trabajado con auditorías ambientales, por ejemplo, y trabajamos con también organización de eventos, porque los traductores que trabajan en el Tribunal de Cuentas de la Unión, en el TCU, trabajan dentro de la Secretaría de Relaciones Internacionales. Y es un lugar que me siento muy bien trabajando porque conozco a la gente, conozco al asunto y ese sería también un consejo que yo le doy a la gente. Especialícense también, ¿no? Si les gusta un asunto, por ejemplo, me encanta medio ambiente, sostenibilidad, ese tipo de asuntos. Entonces, mi trabajo básicamente en el TCU es orientado hacia esos temas, esas cuestiones. Eh, Estos días he estado traduciendo eh, tanto del portugués al inglés como del portugués al español y he estado traduciendo sobre esos temas. Okay. Do you have any tips for the audience regarding what they can do to become a translator, an interpreter? Bueno, la primera pregunta, ese tipo de preguntas, yo la respondo con una pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Enrique para poder dar consejos? Porque, pero bueno, uno tiene un poco de experiencia y uno transmite esa experiencia. Tal vez yo le diría a las personas que están comenzando en esa área, porque ya he visto algunos novatos por allí que la primera pregunta que hacen, ¿cómo consigo traducciones? ¿Sí? Eh, yo no tendría una fórmula exacta, no tendría una receta para conseguir traducciones. Yo creo que hay dos caminos, ¿sí? Que deben ir paralelos. Primero, estudiar, nunca parar de estudiar, porque tú tienes traductores e intérpretes que tienen 60, 70 años. Cuando tú llegas a esa edad, después de estudiar tanto, obviamente que las cosas son más fáciles, porque tienes más conocimiento. Tu CPU se va llenando de información, ¿sí? Por eso yo le digo a la gente, la inteligencia artificial no nos va a vencer, ¿sí? Siempre me acuerdo de Terminator en 1984, Skynet. Eso es ciencia ficción. A nosotros los traductores, nosotros lo que tenemos que hacer dentro del mercado es adaptarnos al mercado. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, cuando las personas buscan consejos, los que están empezando en la profesión, eh, tú tienes que unirte a tus colegas, ¿sí? Este tipo de intercambios son fantásticos, maravillosos. ¿Por qué? Porque haces conexiones, porque intercambias conocimiento. Eh, el trabajo de traductor a veces es un trabajo muy aislado, ¿sí? Muy traductor, computadora, computadora, traductor. Pero siempre es interesante continuar intercambiando ideas con los colegas, porque hay gente que tiene mucho trabajo en nuestro mercado. Hay personas que todas las semanas tienen un evento para interpretar, todas las semanas tienen una traducción jurada que hacer, todas las semanas tienen un texto grande que traducir, de organizaciones, instituciones.
pero recuerden que no somos máquinas. Siempre algún colega, intérprete, ya sea intérprete o sea traductor, va a necesitar una ayuda. O por ejemplo, para hacer alianzas como hacemos Raquel y yo con inglés y español. Entonces, por ahí uno se va metiendo, por ahí uno va entrando en el mercado y yo les daría ese consejo a la gente que está comenzando. Muito bom. Aproveitando esse gancho, né? Tem outra pergunta também que foi bem interessante que fizeram aqui. Perguntaram qual foi o trabalho mais complexo que você teve dentro dessa área, da tradução ou da interpretação? Bueno, sí, yo creo que este trabajo que tuve, no creo que haya problema de confidencialidad, fue una publicación fue un libro que hice una traducción de un libro bien técnico y era un libro que teníamos que traducir del portugués al español sobre asuntos en la era digital que tenía que ver con auditorías, etcétera, etcétera. Y yo tuve que reclutar a 8 traductores. Eran 7 traductores, contando conmigo 8. Entonces, eh, cuando hay trabajos que involucran a mucha gente y tú eres el coordinador, eh, son trabajos mucho más complejos, porque tienes que coordinar plazos, las personas tienen que cumplir con sus responsabilidades, tú tienes que hacer una parte también, participas como tú como traductor, como revisor, y también tuve un trabajo parecido de coordinar traducciones de normas internacionales de auditoría y coordiné idiomas que yo no domino. Entonces, yo me preocupaba mucho porque yo confío en las personas que yo llamo, pero de todas maneras, no saber alemán, por ejemplo, no saber árabe, y tú estar coordinando un trabajo, eso, tú estás bajo una gran responsabilidad y eso te trae un poco de tensión, te trae un poco de ansiedad. Entonces, yo diría que los trabajos más difíciles que yo he hecho son de coordinación y y de revisión, pues, de traducciones en equipo principalmente. Do you have any dream jobs that you have never done before and that you think, no, I have reached my top. I have absolutely nothing else that I want to do, and I'm already uh, like master chef of the interpretation and of translation. Esa es una pregunta curiosa y tendría que pensar bastante, pero yo creo que uno tiene que ser ambicioso en el buen sentido. Eh, yo creo que estoy, como lo mencioné antes, en el mejor momento de mi carrera, trabajando en la Presidencia de la República, coordinando contenido internacional en 2 idiomas que me gustan. eh, pero obviamente yo creo que el trabajo que me gustaría hacer es siempre el próximo, porque el próximo es siempre un desafío. Entonces uno siempre tiene que estar preparado para lo que venga. Pero lo importante es que no importa si el trabajo sea grande o sea pequeño, siempre hacerlo con profesionalismo y siempre entregar la mejor calidad posible. A gente teve outra pergunta bem curiosa. Eu tô cheio de pergunta curiosa, né? Mas uma pessoa que está aqui na sala perguntou se tem a possibilidade de estagiar no TCU. Se sim, como? Buenísima la pregunta, nada más hay que hablar con mi jefa, ¿no? Yo te digo algo interesante. Yo llegué aquí con 27, cuando tenía 26, 27 años y estaba recién graduado de una profesión que hoy día no ejerzo. No quiere decir que no me guste la arquitectura, pero yo encontré mi camino como traductor, como un poco como intérprete también, porque he hecho algunos trabajos, pero yo soy fruto, el éxito de mi trabajo, el éxito de mi carrera, en parte, en gran parte, se la debo yo en el momento que estaba estudiando letras.
haber sido pasante del Tribunal de Cuentas de la Unión. ¿Por qué? Porque a los 37 años, más o menos, creo yo, tenía 36, 37, apareció un cupo, una posición como pasante. Y yo he visto a pocos pasantes que tienen 37 años. Entonces, diríamos que yo me reinventé como pasante en el TCU, y muchas personas que han pasado por la pasantía del TCU hoy son excelentes profesionales. Muchos de los que trabajaron conmigo hoy trabajan en el Itamaraty, y siempre hay oportunidad. Tienes que estar en el momento preciso, hablando con las personas correctas para que la oportunidad aparezca. Y yo sí creo, basta enviar el currículum al TCU y tener algún contacto allá y que la persona te conozca, ¿no? Okay. Um, do you think that knowing the culture is just as important as knowing the language when translating? Yo me acuerdo cuando comencé a dar clases de español acá, eh, yo tenía, digamos, una base muy fuerte de gramática y ortografía en lengua española, porque lo que yo soy en español es por lo que yo estudié en la enseñanza media. Nosotros le decimos enseñanza secundaria. Mi profesora de español, eh, después de algunos años, cuando ya yo era profesor de español y ya traducía, yo la visité nuevamente en Panamá y le agradecí mucho por eso. Pero todas las reglas de gramática y las reglas de ortografía es como cuando tú tienes un esqueleto en un edificio, y la cultura eh, son las paredes, las ventanas. O sea, la cultura viene a complementar tu conocimiento, porque tú puedes saber todas las reglas de ortografía, todas las reglas de gramática, pero cuando te aparece una frase idiomática, te aparece una cuestión cultural, muchas veces te puedes trabar en el entendimiento. Entonces, en mi opinión, la cultura juega un papel importantísimo. Entonces, cuando uno aprende español, uno aprende un español, yo siempre hago ese paralelo. Aprendemos un portugués de Brasil y tenemos el portugués de Portugal, y dentro de Brasil tenemos 5 regiones y tenemos diferentes acentos. En América Latina es lo mismo. Si tú vas a Chile, a Cuba, a Venezuela, a Colombia, a Panamá, tú tienes que saber bien la estructura, la gramática, la ortografía del español, pero tienes que saber también el ingrediente cultural de cada país para poder entender las cosas bien. Outra pergunta que fizeram aqui, e eu vou só sintetizar, né? Perguntaram quais foram os eventos mais desafiadores para você. E aí não precisa falar exatamente todos eles, mas talvez o que mais te impactou, assim, de desafio. Bueno, te puedo decir de eventos de interpretación que creo que el público le interesa bastante eso, porque son personas que están practicando, están aprendiendo sobre eso. Hice algunos eventos en el Tribunal de Cuentas de la Unión como intérprete de portugués a español y viceversa. Y habían temas de la era digital, y habían temas de auditoría que tienen un vocabulario técnico tan denso que tienes que estudiar bastante. Y con relación a las traducciones escritas, yo diría que las traducciones que estoy haciendo en la Presidencia de la República, no por la dificultad del propio texto en sí, sino por la rapidez y por la exactitud que debe tener el resultado final. Entonces, esas serían
los dos desafíos más grandes que he tenido en mi carrera de traductor e intérprete. And do you want to leave a message for our day today, Translator and Interpreters Day, for everyone that is here watching? Eh, y yo repito la pregunta con mucha humildad, ¿quién soy yo? Pero si me están pidiendo que lo haga, yo lo hago, ¿no? Porque por pequeñas que sean las experiencias que uno tiene en la vida profesional, hay alguna cosa que toca a la gente, algo que le llega, ¿no? Entonces, espero que le llegue el mensaje, y que lo repito un poco, ¿no? Ese mensaje, primero yo creo que hay que ser humilde, ¿sí? Porque veo a mucha gente que trabaja con conocimiento y se llena de arrogancia. Entonces, yo creo que si somos traductores, si somos intérpretes y estamos para facilitar, nosotros somos detentores de un conocimiento. Ese conocimiento es para distribuirlo, para diseminarlo, para difundirlo, ¿no? Entonces, con humildad, uno puede construir una carrera sin pisotear a nadie y al contrario, buscar alianzas con colegas, aprender de los colegas, practicar bastante también, principalmente en esa profesión tan dinámica como la nuestra, que es la de intérprete. Mientras más horas alcances como intérprete, mejor y más fácil va a ser tu trabajo. Es como cuando eres piloto de avión. Cuando tienes 1000, 2000 horas, tú eres un piloto. Cuando tienes 5000 horas, eres otro piloto. Entonces, el Enrique de 2019, 2020, cuando comenzó la pandemia, que no sabía entrar al Zoom y apretar los botones para poder cambiar de un idioma a otro, hoy en día es diferente. Y hoy en día también, al traducir textos, eh, tú, lo, tú tienes otra mirada, tienes otra forma de ver las cosas. Entonces, ese sería mi mensaje, básicamente. Thank you very much. Jordi, do you want to finish? Sim, Henrique, muito obrigado. Agora vamos retirar o pessoal da cabine e a gente vai poder falar no idioma flutuante. Pra não ficar, acho que a cabeça da galera tá